Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido de las aves en este sector precordillerano. Y hoy día vamos a conversar con Jorge Correa Sutil, profesor titular de la Universidad Diego Portales, columnista del Mercurio, abogado, fue decano de la facultad en la Universidad Diego Portales, además de ex subsecretario de Interior, a quien le agradecemos esta conversación aclaratoria para entender, por un lado, las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el posible escenario después de un eventual triunfo del rechazo, y también comentar una columna aparecida el domingo por Carlos Peña, donde se indica que efectivamente, ratificando lo que habría dicho Boric, una vez triunfado el rechazo, habría que repetir el proceso constitucional tal como lo hemos vivido hasta ahora, a través de una convención, etcétera, etcétera. Lo que alguna vez llamó Nietzsche el eterno retorno de lo mismo. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Desde el Jardín. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien. Estoy aquí, tengo bajo mis ojos la columna que publicaste en el Mercurio el día de... Eso fue el día de ayer. El lunes 18 de julio. Se llama Los efectos del rechazo. Lo primero que quería preguntarte es que el presidente Boric ha emitido varias opiniones a lo largo del tiempo sobre el proceso constitucional. No sé si son contradictorias, pero generan la sensación de que ha dicho cosas distintas. Es famosa su declaración en la misma convención, en un discurso en que habló de que esta constitución no debía ser partisana. Luego habló en algún momento de que de no aprobarse la propuesta que nos están haciendo los convencionales, volveríamos a lo que llamó la constitución de los 4 generales. A ver, ¿qué es lo que has visto tú en las distintas declaraciones de Boric? ¿Son contradicciones, cambios de opinión, matices, ambigüedades? ¿Qué es lo que ves, Jorge? Bueno, entre 3 de ellas hay claramente contradicciones. La primera, en la cual afirmó de que de ganar el rechazo volvíamos a la constitución de los 4 generales, que es una falsedad en el sentido de que no es la constitución de los 4 generales. Pero en fin, después declaró que el domingo, si no me equivoco, el viernes de la semana pasada, declaró que en caso de ganar el rechazo, debíamos repetir exactamente el mismo ciclo, o sea, una convención con un año de duración, bajo las mismas reglas. Y ayer declaró algo enteramente contradictorio con esas 2 cosas que ya son contradictorias entre sí, que es que no había todavía, o por lo menos los partidarios del rechazo no tenían un plan respecto de qué hacer si ganaba el rechazo. Bueno, si el rechazo significa volver a la constitución de los 4 generales, no hay que hacer un plan. Si el rechazo significa volver al mismo proceso, bueno, no es necesario un plan porque también está escrito el camino. O sea, en las 2 primeras declaraciones dijo que el camino estaba escrito, afirmó cosas contradictorias y ayer dijo que el camino estaba abierto. Entonces son sin duda declaraciones contradictorias. Ahora, yo sé que tú no eres hermeneuta de las declaraciones del presidente de la República, ni mucho menos, ni pretendo que lo seas, pero tú ves en esto, ¿son declaraciones que fueron pensadas, planificadas, son improvisaciones, cambio de opinión? ¿Cómo
¿Qué es lo que te indica tu intuición sobre esto? No lo sé, Cristian, me gusta poco atribuir intenciones cuando estas no se expresan, ¿no? Pero yo creo, lo que yo lamento es que en todas esas declaraciones el presidente de la República primero tome una posición partisana, partidario del apruebo. Está bien que el presidente lo sea, pero los presidentes de la República se han cuidado de hacer campaña por sus sucesores o por cualquier otra cosa en la historia de Chile, por lo menos que yo conozco. Ellos asumen la función de jefe de Estado y ya de rigor siempre declaran, y también lo hizo este presidente, de que son presidentes de todos los chilenos. Bueno, sí lo son, y el país está dividido en la elección próxima, mitad y mitad, grosso modo. Yo creo que el presidente no debiera hacer eso. Y lo segundo que no me gusta del presidente es que si él va a alabar o va a mostrarse partidario del apruebo, me parece muy bien que lo haga alabando las normas que se están proponiendo, diciendo que el país va a funcionar muy bien con un sistema plurinacional, con un Estado regional, o con un Consejo Nacional de la Justicia, o con una Cámara de Regiones en vez de un Senado, en fin, lo que él quisiera escoger. Lo que no me parece, Cristian, propio de un presidente de la República y en general propio de un político, es que más que alabar la opción que ellos están promoviendo, se dediquen a denostar, incluso con falsedades en el primer caso, yo creo que con falsedades en dos de los tres casos, a denostar la opción que no favorecen. No me parece propio de un presidente de la República, porque esa opción además es probable, es posible, y por lo tanto el presidente no puede ponerse de punta con esa opción. En ese sentido, siempre he pensado que Gabriel Boric tiene la oportunidad, o tenía la oportunidad en este plebiscito, incluso si ganaba el rechazo, de levantarse como una figura estadista, como jefe de Estado, convocando a un gran acuerdo nacional en una mirada mucho más amplia y convocante, y dejando atrás esta polarización que ha producido la convención, que no debiera haber llevado, pienso yo, a una polarización, sino que más bien, por lo menos, a un acuerdo mínimo para un texto constitucional que suscitara un acuerdo transversal. ¿No estás de acuerdo en ese sentido conmigo? Bueno, yo creo que el presidente precisamente está minando esa opción, que ciertamente es su deber, no solo su opción. Él tiene que liderar cualquiera sea el resultado que se produzca. Él se está abrazando al apruebo o está rechazando con mucha fuerza al rechazo, y por lo tanto está debilitando la posibilidad de liderar al país después de que se produzca, si se produce. Vamos al fondo de la afirmación de Gabriel Boric, pero también a lo afirmado por Carlos Peña con su columna del domingo. Esta idea de que de triunfar el rechazo se repetiría todo el proceso de nuevo, tal cual como lo vivimos ahora, es decir, con una convención, con todas las características que tiene esta convención. Hay quienes han leído en eso, al primero decir si eso es así, es decir, si hay una certeza de que eso necesariamente va a ser así, o es una de las posibilidades, que es lo que indica la Constitución en ese sentido, Jorge. Jurídicamente no es así. La Constitución establece un modo de crear una nueva Constitución, pero ciertamente para retomar el proceso constituyente se va a tener que ejercer el poder constituyente, por varias razones, digamos, pero desde luego porque hay que dictar normas transitorias de cómo va a ser el nuevo plebiscito, etcétera. Y además hay que cambiar por lo menos algunas fechas que están en los artículos permanentes. Entonces, si se va a ejercer el poder constituyente, ese poder constituyente es libre para establecer la modalidad, así como debe cambiar al menos algunas fechas y establecer otras. Tiene la posibilidad enteramente libre, sin amarras, de establecer otros modos de llegar a una nueva Constitución. Por lo tanto, eso no es cierto de que tengamos que recorrer el mismo camino. Podemos recorrerlo, pero eso está completamente abierto.
Ahora, entonces Carlos Peña habría equivocado en la interpretación porque él dice que legalmente, insiste la palabra legalmente, parece jurídicamente creo que usa la palabra. Esa es la opción necesaria, pero políticamente es otra cosa, dice. No, jurídicamente no es la opción necesaria, de eso no tengo duda alguna. Las normas constitucionales no obligan al poder constituyente, salvo que sean pétreas o inmodificables, y estas ciertamente no lo son. Entonces, jurídicamente no debe ser así. Políticamente, políticamente las cosas están abiertas. Habrán partidarios de que sea un mismo proceso, o sea, una nueva elección de convencionales. Habrá que definir cuántos convencionales son, habrá que definir si van a haber o no pueblos originarios, si va a haber paridad o no, todas esas cosas están abiertas. Quiero leer el inciso final que opciones, digamos, ¿no? Se ha hablado del Congreso Nacional, se ha hablado de comisión de expertos. Yo personalmente sería partidario de una convención, pero sería partidario de una convención pequeña, de no más de 50, ojalá 25 miembros, y me gustaría mucho, creo que sería lo mejor, una elección nacional, o sea, sin distritos, sino que un solo distrito para todo el país. Creo que eso nos acercaría a la comisión de expertos que se pide, pero dotándola de la legitimidad que tiene un proceso electoral. Yo creo que los académicos o los expertos no pueden ser designados por universidades, tienen que ser designados por el pueblo. Y si hay una sola lista en todo el país, es probable de que los partidos lleven personas más expertas, personas que vendan más bien sus ideas que su raigambre en un determinado territorio. Y en ese sentido, Jorge, tú acabas de señalar que ya habría una diferencia, una posible diferencia entre este hipotético nuevo proceso constitucional con el anterior, con la composición de esta. Y en términos de tiempo, ¿es necesario que sea tan larga la convención, visto que, no, es decir, que dure 1 año y medio, visto que ya se han trabajado varios temas, ha habido una discusión, hay literatura, o sea, hay ya una base sobre la que trabajar? ¿Cómo lo ves tú en términos de tiempo? Porque la imagen que se proyecta en todos nosotros, por las declaraciones del presidente Boric, es que vamos a revivir el mismo proceso larguísimo, agotador, extenuante, para decirlo de alguna manera, para la cotidianidad de los chilenos. No hay ninguna obligación jurídica respecto del plazo. Ahora, yo tampoco quisiera que pensáramos en plazos demasiado breves. Una constitución debe ser reflexionada, deben llegar expertos y grupos y qué sé yo, a poder exponer en el proceso. Tiene que ser participativo, y yo creo que un nuevo proceso constituyente no debiera de ningún modo tomar menos de 6 meses, y ojalá fuera de 9 o de 1 año. Yo creo que eso nos augura una nueva constitución. Yo entiendo la ansiedad y el cansancio que nos agota a todos producto de estar viviendo este proceso. Pero bueno, hemos vivido una crisis, hemos decidido hacer una nueva constitución, y eso toma tiempo y toma dificultad. Yo recordaba en esa columna que tú mencionabas que la constitución del 25 no rigió hasta el 32, que el año 91 para cambiar de un régimen presidencial a uno parlamentario tuvimos una guerra civil. La constitución del 33 fue fruto también de una guerra civil. La constitución del 80 vino a nacer después de un golpe de Estado de 16 años que costaron muchas vidas. Normalmente los procesos constituyentes, por lo menos en la historia de Chile, toman muchas dificultades, y yo creo que tenemos que prepararnos psicológicamente a que que no ha sido tan costoso, no vamos a salir de una, digamos. No es cosa de echarle una manito de pintura a la casa una vez que has entrado a picar los cimientos. Yo creo que entramos a picar los cimientos esta vez. Y pienso que en una época como la nuestra, tan inmediatista, que busca que las cosas sean rápidas, que estamos acostumbrados a la velocidad, me imagino que pensar en tiempos largos y procesos que requieren maduración es aún más difícil, ¿eh? Es difícil. La gente quiere tener o sea, yo creo que el presidente políticamente no se equivocó cuando hizo su afirmación, porque la gente dice, no, todo de nuevo, la tía Pikachu, sí, el señor de la ducha, qué sé yo.
Bueno, no, yo no lo quiero, ¿ah? No quiero vivir esta incerteza y esta reyerta y qué sé yo, pero bueno, ojalá no sea igual, ¿no? Y las cosas nunca se repiten. Pero yo creo que no vamos a salir, el que prometa que vamos a salir fácil de esto se equivoca. Y Cristian, el apruebo tampoco nos lleva a una situación de estabilidad y paz y fin de la inseguridad. O sea, piensa tan solo de que va a haber que hacerle, si se aprueba, reformas importantes a ese texto constitucional. No tiene un régimen de excepción para enfrentar los problemas de orden público, tiene un problema serio en materia de agua, el presidente de la República no tiene iniciativa exclusiva y las va a pedir, los senadores van a querer restablecer el Senado, ciertamente vamos a seguir viviendo sin certeza. Supongamos que no vivimos en ninguna de esas incertezas, bueno, hay que dictar a lo menos 60 leyes, vamos a volver a discutir el Código de Agua, vamos a volver a discutir el Código de Minería, vamos a discutir cómo se hacen los territorios autónomos indígenas. La cosa se nos viene complicada por angas o por mangas, y yo creo que es más vale hacerse idea de eso. Ahora, ¿tú crees que el camino menos engorroso, menos pantanoso, menos complicado es el de la prueba del rechazo? Ernesto Toni manifestaba en una columna recién que llegó a la conclusión que el camino del rechazo le parecía mejor para buscar esa buena y nueva constitución que todos queremos, o que la mayoría del país quiere, perdón. Cristian, yo creo a esta altura que Ernesto tiene razón en el sentido de que estando aceptado en general que la Constitución del 80 está muerta, y habiendo la derecha dado pasos tan importantes en esa dirección con compromisos solemnes y públicos, yo creo que es más fácil pensar en una nueva Constitución estable por la vía del rechazo que por la vía del apruebo. Ahora, yo creo que podemos hacer propaganda, pero nada garantiza que vamos a ir a una nueva, buena Constitución. Queremos hacerlo y yo me hago la esperanza de que lo hagamos, pero bueno, las realidades son distintas. Esta convención nos trajo muchas sorpresas y la siguiente nos va a traer otras sorpresas, pero sí, yo a esta altura y dado el comportamiento fundamentalmente de la derecha, creo que la esperanza está más bien puesta en el rechazo que en el apruebo. Tú hablabas de experiencias chilenas de procesos constitucionales de crisis largas y costosas, dices en tu artículo. ¿Hay alguna experiencia constitucional en que haya sido rechazado en un plebiscito el texto presentado y que haya que volver a hacer el proceso de nuevo? ¿Conoces alguna experiencia que podamos mirar como referencia? No que yo sepa. Ya. A lo mejor los chilenos tendemos a ser originales en varias cosas, entre ellos en esta. Qué curioso este país. Bueno, por algo es un país de poetas. Pensábamos ser los ingleses de América Latina, pero yo creo que estamos haciendo otra cosa. Hay una cierta originalidad, tanto en el proceso que hemos tenido, con lo bueno y malo, como con lo que está por venir. Ahora, tú haces una afirmación en tu columna que es bastante fuerte. Tú dices que con sus palabras del viernes el presidente ofende al Congreso. Me gustaría que explicaras esa afirmación, Jorge. El poder constituyente lo tiene el presidente de la República y el Congreso Nacional. Incluso el Congreso Nacional puede vencer al presidente de la República si éste se opone a una reforma constitucional que aprobada por el Congreso, puede llamar a plebiscito, y el plebiscito puede serle desfavorable al presidente de la República. Entonces, a mí me parece que un presidente de la República, en una conducta que yo calificaría de adecuada, necesita conversar con el Congreso Nacional para anunciar cuál es el camino que va a seguir si se produce el rechazo. En cambio, el presidente sale a decir cuál va a ser el camino, en condiciones de que él no dispone de ese camino. De ese camino dispone el Congreso y el presidente. Entonces, me parece que en ese sentido ofende al Congreso Nacional porque supone que el Congreso Nacional lo va a seguir en sus declaraciones, o que el Congreso Nacional es un títere que él maneja a voluntad. Y eso me parece inconveniente en las relaciones del presidente con el Congreso, porque
porque bueno, cada uno tiene su orgullo y la gente se enoja. Ahora, porque la imagen que podría tener era que, imaginémonos el día 4 en la noche, conocidos los resultados, en un escenario hipotético, cualquiera de los dos puede ganar, apruebo o rechazo, aunque las encuestas digan hoy día que la tendencia bastante sostenida es la del rechazo, gana el rechazo, aparece el presidente de la República, cadena nacional, no es que él diga, chileno y chilena, desde ahora encabezo este proceso, vamos a hacer esto y esto y esto. Más bien, ¿cuál debiera ser el tenor del discurso del presidente de la República según lo que nos indica la Constitución? Bueno, la última vez que esto se produjo, el presidente Piñera hizo un discurso diciendo que se abría el proceso constituyente y se retiró. ¿Te acuerdas? En una sí. Escena además de mucha soledad, en La Moneda, solo de noche, sí. En un escenario bien impresionante. Y los parlamentarios y los presidentes de los partidos políticos se reunieron y sacaron la fórmula del 15 de noviembre. Entonces, ese fue un presidente silente. El otro puede ser un presidente muy activo, que se junte con los parlamentarios y los presidentes de los partidos, qué sé yo, y digan, este va a ser el camino. Pero lo que no puede ocurrir, porque no puede ocurrir nomás, pues, es que el presidente de la República diga desde su balcón, por sí y ante sí, este va a ser el camino, porque no tiene capacidad de decirlo. Le estaría mintiendo al país y estaría ofendiendo de nuevo al Congreso. Ahora, quiero entenderlo muy bien, porque me llama la atención que Carlos Peña, un hombre, se entiende que conoce de estos temas jurídicos, etcétera, haya señalado con tanta, y haya insistido, pues lo dice 2 veces en su afirmación, de que el camino es el que ha señalado el presidente Boric. A ver, si el inciso final del artículo 142 de la Constitución que tú citas prescribe que si el plebiscito fuera rechazada, continuará vigente la presente constitución. Eso es todo lo que dicen, ¿no es así? Es decir, claro, esa es la única afirmación que tenemos. Ya. Y entonces, ¿cómo se abre el otro camino? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se reconstruye? Carlos Peña dice, mire, rigiendo la Constitución del 80 hay un camino, que son los artículos 130, 142, que son exactamente el mismo proceso que ya hicimos. Ahora, en eso Carlos Peña se equivoca, porque para reiniciar el proceso hay que ejercer el poder constituyente. Y el poder constituyente puede disponer de esos artículos 130, 142, o sea, puede modificarlos como se le ocurra, puede derogarlos y escribir otros nuevos, en fin, puede hacer lo que se le ocurra. Dicho eso, entonces ese camino no es necesario. Ese camino es posible que el Poder Constituyente diga, mire, le cambio estas 2 fechas y lo mantengo igual. Entonces yo creo que Carlos Peña simplemente se equivocó nomás, pues. Es un hombre a quien yo respeto mucho, es muy inteligente, pero aquí se equivocó. O sea, quiero entenderlo bien. En el fondo, el Congreso recupera su poder constituyente, por decirlo así, ¿no? Eso es de hecho, recupera el poder constituyente el día 5. Ya, el Congreso y el presidente recuperan su poder constituyente. Así. Hay alguien que dijo una vez que Piñera, por eso que tú dices, Piñera había abdicado, había como entregado su poder constituyente al Congreso, había hecho una suerte de abdicación que debilitaba la figura presidencial. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Claro, lo que pasa es que él hizo el discurso y se retiró. Ahora, me consta, no voy a decir por qué, que el ministro del Interior estaba muy pendiente de ese debate del 15 de noviembre y participó de alguna manera en él, digamos. Pero, y detrás de él debe haber estado el presidente de la República. Pero el presidente de la República no se sentó en esa mesa y era claro para todos los actores que lo que se acordara en esa mesa el presidente lo iba a firmar. Y el presidente lo firmó. No abdicó en el sentido de que la decisión la tomó solo el Congreso, la decisión la tomó el Congreso y el presidente. Pero el presidente dijo, decidan ustedes. Yo voy a secundar lo que ustedes decidan, que es una opción de aquel que tiene poder. Entonces, el poder constituyente, el Congreso y el presidente recuperan ambos, por decirlo así, no sé si es correcto decirlo, su poder constituyente, ¿no es cierto? Sus atribuciones para iniciar un nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, son dos actores que tienen que acordar algo.
¿Es así? Correcto. Correcto. Y esto en términos políticos, lo entiendo, yo no soy político, pero me imagino que lo correcto, lo sabio, sería constituir un gran acuerdo nacional de nuevo, ¿no? Un acuerdo en que uno dijera, en que todos los actores políticos se pusieran de acuerdo más o menos en el trazado de lo que viene, que no se transforme esto en un terreno de disputa, de discusión, de agitación, de manifestaciones, porque me imagino que eso puede ocurrir, sobre todo si el resultado es estrecho en el resultado del plebiscito, en el caso que gana el rechazo. Por eso es tan importante que el presidente entre a conversar con el Congreso ahora, y es tan importante que se baje el quórum de 2/3 a 4/7 como está se vota hoy en el Senado, porque eso va a facilitar ese acuerdo nacional. Es más difícil un acuerdo de 2/3 que un acuerdo de 4/7. Y por eso que es tan inconveniente el presidente de la República haciendo declaraciones de lo que va a pasar si gana el rechazo, en condiciones de que no es él el que va a decidir esa cuestión. Ahora, el ideal, Cristian, y este es otro punto bien importante, los procesos constituyentes más exitosos que yo conozco del último tiempo, estoy pensando en España, estoy pensando en Sudáfrica, pasan por un acuerdo también sustantivo del Congreso, en que fija algunas bases de la nueva Constitución. En esta oportunidad se dijo simplemente Chile es una república democrática, eso no se puede tocar, había un límite de contenido. Pero es perfectamente posible que el Congreso Nacional diga, mire, vamos a reiniciar el proceso, pero sabe, va a haber reconocimiento de los pueblos originarios, va a haber mayor descentralización, va a haber independencia plena del Poder Judicial, va a haber, qué sé yo, 10 cosas que serían muy valiosas, creo yo, para un proceso constituyente y en la cual el Congreso Nacional no se tomaría el poder constituyente, pero lo guiaría, pues, y eso ayudaría a un proceso más breve. Ahora, tú dices que prefieres la convención que el comité de expertos, sin embargo las encuestas indican, parece, si no me equivoco, las últimas encuestas indican que la gente, claro, por hastío probablemente y cansancio de la tía Pikachu, como dijiste al comienzo, y de Rojas Badi, etcétera, prefieren un comité de expertos que está siendo revalorizado hoy día en la opinión pública, después de haber sido tan denostados los expertos, ¿no? ¿Por qué es mejor un camino, no tiene legitimidad el camino del comité de expertos? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que tiene menos legitimidad. Tiene dos cosas. Primero, a mí no me parece que los expertos sean expertos para tomar algunas decisiones muy importantes. Si tú tomas expertos, 5 expertos, uno va a ser partidario del sistema parlamentario, otro del sistema semipresidencial, otro del presidencial atenuado y otro del presidencial fuerte. Bueno, ninguno de los expertos tiene un argumento definitivo sobre esa cuestión. Uno va a decir que quiere un país plurinacional, otro va a decir que no lo quiere, pero que quiere el reconocimiento de los pueblos originarios, y otro va a decir que es multicultural. Bueno, no hay razones que puedan darse esos expertos que sean definitivas para llegar a la decisión final. Son decisiones políticas, son decisiones que requieren mirar el país y decir, yo que tengo legitimidad democrática, voy a decir que esto es lo que va a ocurrir. Entonces, si se eligieran a los expertos, pero los expertos tendrían que presentarse candidatos, si se eligieran a los expertos, a mí me parece bien. Y por eso me gusta la idea de un gran distrito nacional, con 50 miembros, por ejemplo, o algo así, porque creo que ahí es mucho más probable que personas de larga trayectoria, que expertos, en fin, se presenten de candidatos, porque además la campaña sería una campaña puramente de ideas constitucionales. No se iría al territorio a decir, mire, yo le voy a construir el puente o no sé qué cosa, no. Yo quiero un sistema binominal o yo quiero un sistema proporcional, yo quiero plurinacionalidad y van a tener que contestar esas preguntas y no otras. Y de frente a todo el país, por radio, por televisión, en fin, hay que hacer una campaña difícil. Pero me gusta ese sistema. Por último, bien cortito, Jorge, abusando de tu buena voluntad, a ver, todos están pensando, todos sabemos que un texto constitucional ideal no existe, ¿no es cierto? Incluso aquellos que están diciendo que hay que aprobar para reformar dicen, este es un texto que tiene problemas, incluso más o menos, es más o menos en algunos sentidos, pero
no podemos aspirar a un texto perfecto, ideal, pero sí uno podría decir tres cosas que tú consideres que si se logran instalar en el nuevo texto que vendría, estoy hablando del hipotético triunfo del rechazo, ¿cuáles serían esas tres cosas para ti, digamos, las más importantes, las que por lo demás no te gustarían del texto actual que se está presentando? Tres dimensiones. Cristian, yo diría un buen régimen político y independencia del Poder Judicial. No, supongo que siempre van a estar los derechos fundamentales, pero un buen régimen político, a mi juicio, es central. Eso hace que el Estado funcione bien o que funcione mal. Y cuando el Estado funciona mal, no hay bienestar, no hay crecimiento, no hay paz social, no hay buen combate a la delincuencia y no hay goce de los derechos económicos sociales, no hay una buena construcción de vivienda. Bueno, lo hemos vivido en América Latina, lo hemos vivido en carne propia en algunos periodos. Las instituciones, el buen funcionamiento de las instituciones es central para que llevemos una buena vida, y ese buen funcionamiento de las instituciones depende en parte importante de las reglas constitucionales. Este es el del proyecto es un muy mal sistema, y esa es una de las razones centrales por las cuales yo soy tremendamente crítico, porque creo que lo demás casi viene por añadidura. Las constituciones podrían ser régimen político, el sistema judicial y derechos fundamentales, y nada más. Y no pasaría nada. De hecho te iba a decir, Jorge, que si uno lee algunas constituciones, no sé, el comienzo de la constitución cubana es una maravilla, tu declaración, la de la venezolana también. El problema es cuál es el sistema político consagrado ahí. Estoy usando algunos extremos, ¿no? Pero y el otro tema es que este tema es el del que menos se habla a nivel más masivo, ¿no es cierto? Hans Kelsen, un gran jurista, de los más famosos, decía, mire, la constitución rusa es perfecta, salvo en un artículo, que es que tiene partido único. Claro. Perdona, te interrumpí. Jorge, antes de terminar nuestra conversación tan interesante que hemos tenido y tan ilustrativa sobre el escenario del eventual rechazo desde una perspectiva jurídica constitucional, en la columna aparecida hoy en el Mercurio, la respuesta en el fondo que hace a tu columna de ayer Carlos Peña y que titula Análisis Constitucional del Rechazo, quiero detenerme brevemente y él afirma, dice, la cuestión, entonces, cuando se la examina jurídicamente, la del triunfo del rechazo, es si acaso hay reglas en la actual Constitución para el caso que triunfe el rechazo. ¿Hay reglas o lo que ocurra, dice Peña, estará entregado a la mera contingencia? Y ahí él dice, por supuesto que hay reglas. Se trata de las que se convino en diciembre del año 2019, y ahí está la cita del artículo 142, que ya conversamos, en la que dice que en el caso de triunfar el rechazo continuará vigente la presente convicción. Pero aquí viene el punto de Peña, dice, ahora bien, entre las reglas de esta última se encuentran todas aquellas que, como dice su epígrafe, comillas, regulan el procedimiento para elaborar una nueva constitución política, cierre de comillas. Y termina diciendo, ¿cómo podría afirmarse la vigencia del artículo 142 y sostenerse al mismo tiempo que de triunfar el rechazo, estas últimas están derogadas o caducas? Dice Carlos Peña. ¿Cómo le responderías tú a Peña, digamos, a esto que señala aquí en la columna de hoy aparecida en el Mercurio, Jorge? Cristian, ciertamente hay reglas para hacer una nueva constitución, pero el proceso constituyente no puede iniciarse, no puede partir, ni puede regirse exactamente por esas reglas tampoco, sin una decisión del poder constituyente. O sea, esas reglas no generan el proceso constituyente automáticamente, y además tienen algunas fechas, por ejemplo, que hacen imposible aplicarlas mecánicamente. Por lo tanto, para tener cualquier proceso que nos conduzca a una nueva constitución va a tener que ejercerse el poder constituyente. Y ese poder constituyente no está obligado por las reglas de la Constitución. El poder constituyente puede disponer de las reglas de la Constitución y por lo tanto puede fijar con entera libertad cuál va a ser el procedimiento en caso de rechazo, porque esas reglas no lo obligan. Ahora,
él afirma, más adelante, esto ya es muy técnico, tú lo podrás explicar un poco mejor, habla de la contingencia. Hay un conjunto de reglas que suprimió esta contingencia, que es, él decía, no cabe duda, si la decisión es elaborar una nueva constitución, no hay contingencia alguna. Hay un conjunto de reglas que suprimió esa contingencia y de la que forma parte el artículo 142. La única forma de excluir esas reglas es sostener la imposibilidad de la autorreferencia. Por ello, como lo saben los profesores de Derecho, transformaría a cualquier carta constitucional en una ley ordinaria. A ver, insisto, es el poder constituyente el único que puede echar a andar un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente, una vez que se produzca el rechazo. Esas reglas, que son obligatorias para todos, no son obligatorias para el poder constituyente. El poder constituyente, por definición, puede disponer de las reglas constitucionales, puede fijar otras reglas, por lo tanto puede fijar perfectamente otro procedimiento como los que veníamos conversando a lo largo de esta entrevista. Cualquiera de ellos es igualmente posible para el poder constituyente, el que no está obligado por las reglas que rigieron para la elección de la convención anterior. Creo que esta conversación, que puede parecer muy técnica a quienes nos escuchan, es interesante. O sea, justamente los procesos constitucionales nos obligan a conversar, a aclarar y especificar, y quienes no somos expertos tenemos que aprender, porque a veces emitimos juicios generales sin la base. ¿Vas a escribirle una respuesta a Peña, Jorge? Sí. Perfecto, interesante. Una Peña, una aclaración al público, creo yo, más importante, para que quede claro la libertad en que se encuentra el constituyente frente al rechazo. Interesantísimo, entonces esperaremos esa aclaración pedagógica. Hablábamos de pedagogía constitucional tan importante en un proceso como este. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación que hemos tenido esta tarde desde el Jardín. Gracias por tu buena voluntad y buena disposición para conversar sobre aquello que es tan importante para la vida de los ciudadanos, ni más ni menos que una constitución que moldeará nuestra forma de vivir juntos en las próximas décadas. Te mando un abrazo grande desde este jardín. A ti, Cristian, muchas gracias por recibirme en tu jardín. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación